En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. María, buenos días, alabado y adorado sea el Señor por siempre. Buenos días, adorado y alabado sea el Señor por siempre. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Hoy estamos a viernes, celebramos el día de Domingo Sabio, creo es, si mi cerebro no me falla. Sí. Es un poquito de Domingo Sabio, así rapidito antes de empezar con el Evangelio del día de hoy. No, era un chico que quería ser sacerdote y desafortunadamente falleció a una corta edad. Y Son niños que nacen con esa hambre de Dios. Y yo a veces digo, ay Dios santo, uno no le llega ni a los talones. Y son niños, 14 años y estudiar para sacerdote. Y uno, cuánto diera que no todos nuestros jóvenes fueran así, que buscaran con esa hambre a Dios. Pero vayamos al Evangelio del día de hoy. Habla, Señor. que tu siervo escucha. El Evangelio es Juan capítulo 6, versículo del 52 al 59. En aquel tiempo disputaban los judíos entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Entonces Jesús les dijo: les aseguro que si no comen carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo en él. El Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por el Padre. Del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo, no como el de sus padres, que lo comieron y murieron. El que come este pan vivirá para siempre. Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Qué entiendes, hija? Entiendo que cuando Él dice que resucitará en el último día a quien crea y coma y beba su carne y su sangre, es como cuando uno muere, y si se muere sin recibir los sacramentos, sin llegar a tomar la hostia, Jesús no lo podrá resucitar porque no hizo lo que Él había dictado. O sea, cuando Dios lo mandó, esas enseñanzas nos dejó. A ver, hija, con el corazón en la mano. Ajá. Si alguien se presenta, trasladarte al tiempo de Jesús y te dice, para que tú tengas vida eterna, tienes que comerme a mí. ¿Qué pensarías tú en ese momento? Porque es la discusión que tienen los judíos. Para nosotros es sencillo decir, pues no creyeron, pero ¿qué pensarías tú? Es algo, o sea, ya llegando en el momento donde que es así como ellos, sí es como dudosa, ¿no? O sea, como sería en su momento cuando escuchas, tienes que comerme a mí, es como algo un poquito aterrador, ¿no? Así como... Es lo que pensaron los judíos, es algo, pues, canibalismo. Sí. ¿Cómo te voy a comer a ti? Entonces no es correcto, ¿no? Porque hasta los apóstoles no entendían esto. Los apóstoles se quedaron por amor a Cristo. Pero ellos no entendieron nada de esto. ¿Por qué no lo entenderían? ¿Por qué crees que tú no? Ahorita tú lo entiendes. Sí, sí, porque ya está... ¿Qué es lo que tú tienes que no tengan ellos? Pues ahorita yo tengo, como por ejemplo, estoy llevando un seguimiento en la forma de que veo la Eucaristía y no a una persona viva. O sea, son como... Es lo mismo, pero... Mira, ellos no creían. Ajá. Les daba pánico. ¿Qué es eso? Tú sí crees. Tú Sí. tienes algo que ellos no tienen. Sí, Pero hay otras personas en esta época que tampoco no creen sí. eso. Entonces, ¿qué es lo que tú tienes que ellos? Pues fe. Esa es una. Y recibes el maestro de maestros
ayer hablábamos del eunuco, del etíope. ¿Qué hizo después de que creyó? Se bautizó. Se bautizó y recibió él El cuerpo, el Espíritu Santo. Espíritu Santo. Él es el maestro interior de cada persona. ¿Por qué los judíos no podían? Porque no estaban bautizados, no tenían el Espíritu Santo. ¿Y por qué los apóstoles tampoco? Porque todavía el Espíritu Santo no les llegaba. Tenía que llegar hasta la muerte de Jesús. Después de la muerte de Jesús y después a los 40 días allá en el cenáculo, cuando venía el derramamiento del Espíritu Santo, a partir de ahí. Es más, el pueblo, los apóstoles empezaron a discernir un poco más la palabra cuando Cristo bendice la Eucaristía y les da el cuerpo y sangre de Cristo. Como que... Ahí su mente fue como más... o ya se estaban ubicando a lo que Jesús les había dicho. Sí, Jesús mismo les dijo, yo estaba estudiando los otros escritos y les dice, ya empiezan a discernir, pero les falta. Claro, necesitaban recibir el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el que te muestra lo que Dios quiere en tu vida y la manera de salvación. Porque ahí lo que dice, va la gente, tú no vas a la iglesia, la gente que va es porque Dios la envió. ¿Cómo fuiste tú a dar a la iglesia de Guadalupe? ¿Cómo? O sea, yo fui porque alguien me dijo, por inercia, o sea, si me pongo a pensar, ni yo sé ni cómo llegué a la iglesia de Guadalupe. Pero llegué. Lo que trato de decir es que es Dios quien te mueve y te activa y te lleva a donde debes estar y te muestra el camino que tienes que seguir. Hace 2-3 meses no te conocía. ¿Cómo llegaste a Guadalupe? Bueno, ¿cómo llegaste a esta casa primeramente? Sí, es que nada. Pues realmente en el 2016, si bien no miento, un poquito más antes. Parece que sí, creo que fue en el 2016. Un poquito antes, 2015 casi, para llegar a 2016, acudí a un retiro ahí en la iglesia de Guadalupe, pero fue porque con la persona que trabajaba me informó de ese retiro, acepté, no con mucha importancia, pero pues sí, quise ir, acudí, estuve en ese retiro ahí. Después pasaron, estamos en 2022, llegué, bueno, los conocí desde 2021, pero pasaron ¿cuántos años? Ya, casi 5 años, para yo volver a llegar a la iglesia de Guadalupe. Y eso porque mi hermana de la noche a la mañana me invitó a hacer mis sacramentos. Y pues fue así como, sí, de la misma manera que acepté ir al retiro, así acepté hacer mi confirmación. O sea, sin haberlo platicado antes, simplemente fue una... Ay, ¿te quieres confirmar? Vamos aquí a la iglesia, y fue así que asistí. No hubo pláticas antes con alguien de la iglesia, no, nada. Solo que fue imprevisto, inesperado, y así es como acudí, y hasta el momento pues sigo yendo allí, y pues así es como estoy aquí, ahora predicando el evangelio. O sea, es algo que llegó a mi vida sin yo pedirlo, de mi boca, ¿verdad? Pues Dios sabe las cosas, y pues en su momento ha de haber dicho, pues ya es tu momento de que asistas, que me sigas. Y así Dios va a hacer uso, o va a hacer la invitación a todo el mundo. El que quiera seguirlo lo va a seguir, y te muestra que para eso hay un lugar a donde debes acudir. Nuestros hermanos dicen, no, Cristo no fundó ninguna iglesia. Claro que no, para ellos no les conviene que Cristo haya fundado una iglesia para que ellos puedan fundar las que ellas quieran, pero Cristo fundó una iglesia, y lo dice en Hechos de los Apóstoles, creo que es el capítulo 9, el que nos muestra la primera carta. Habla, Señor. Que tu siervo escucha. En aquellos días, Saulo seguía echando amenazas de muerte contra los discípulos del Señor. Fue a ver al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, autorizándole a traerse presos a Jerusalén a todos los que seguían el nuevo camino,
hombres y mujeres. En el viaje, cerca ya de Damasco, de repente, una luz celeste lo envolvió con su resplandor. Cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él. ¿Quién eres, Señor? Respondió la voz: Soy Jesús, a quien tú persigues. Levántate, entra a la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Sus compañeros de viaje se quedaron mudos de estupor porque oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque tenía los ojos abiertos, no veía. Lo llevaron de la mano hasta Damasco. Allí estuvo 3 días ciego, sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo que se llamaba Ananías. El Señor lo llamó en una visión. Ananías, respondió él, aquí estoy, Señor. El Señor le dijo, ve a la calle mayor, a casa de Judas, y pregunta por un tal Saulo de Tarso. Está orando y ha visto a un cierto Ananías que entra y le impone las manos para que recobra la vista. Ananías contestó, Señor, he oído a muchos hablar de ese individuo y del daño que ha hecho a sus santos en Jerusalén. Además, trae autorización de los sumos sacerdotes para llevarse presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, anda, ve, que ese hombre es un instrumento elegido por mí para dar a conocer mi nombre a pueblos y reyes. Y a los israelitas yo le enseñaré lo que tiene que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa, le impuso las manos y dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció cuando venías por el camino, me ha enviado para que recobras la vista y te llenes de Espíritu Santo. Inmediatamente se le cayeron de los ojos una especie de escamas y recobró la vista. Se levantó y lo bautizaron. Comió y le volvieron las fuerzas. Se quedó unos días con los discípulos de Damasco y luego se puso a predicar en las sinagogas, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es Saulo de Tarso, o llamado mejor conocido como Pablo, y él pertenece a otra iglesia, no pertenece a la iglesia de Cristo, y él aseguraba y estaba seguro que él estaba en la religión correcta. Lo mismo que le pasa a muchos protestantes, aseguran que están en la iglesia correcta. Aquí aparece el primer nombre de la iglesia, el Nuevo Camino, así se llamó por un tiempo. Después a Antioquía le cambiaron el nombre a los cristianos, se llamó los cristianos. Ahí mismo en Antioquía, en el año 107, el San Ignacio de Antioquía, que fue el que tomó el lugar de San Juan Apóstol, le cambió el nombre a católicos. ¿Por qué? Porque eran fases, el nuevo camino iba empezando, era una nueva opción, era lo que Dios estaba mostrando. Después se les reconocía como cristianos alrededor de lo que era el Asia Menor, el Asia Mayor, pero después esta iglesia iba a crecer universalmente y tenía que tener el nombre universal, porque no solamente está en la tierra, está en el cielo. Y católico significa universal, Cristo es universal. Y por eso solamente 3 nombres, todo lo que Dios hace es siempre de 3 en 3, siempre 3 en 3. Le dio 3 nombres a su iglesia y este es el último y ya no va a cambiar. Y la enseñanza es que para poder encontrar, dice Saulo, o dice Jesús, le pregunta a Saulo, ¿quién eres tú? Dice, yo soy Jesús a quien persigues. A ver, ¿perseguía a Jesús o perseguía a la gente? Pues prácticamente perseguía a Jesús porque la gente creía en Jesús. Entonces es como si persiguiera a Jesús, ¿no? Porque, pues sí, la gente perseguía y creía en Jesús. Claro, porque la iglesia no es un conjunto de piedras, siempre lo digo.
La iglesia es un cuerpo místico, la iglesia es Cristo mismo. Lo dice Colosenses 1:18. Yo soy la cabeza del cuerpo. La cabeza quiere decir que es el que dirige. Estará el Papa, pero como encargado solamente, pero el que dirige la cabeza es Cristo mismo. Por eso Cristo dice, tú me persigues a mí. Cuando alguien ataca a la Iglesia Católica, no atacas al ser humano, estás atacando a Cristo. Y los pastores falsos engañan a la gente, y hay gente que le echa pestes, a la Iglesia Católica, sin saber que al que están ofendiendo es a Cristo. El día de mañana tendrán que rendir cuentas ante Él, como le tocó Pablo. Y en la palabra de Dios que le estaba hablando un espíritu a él. Él no lo podía ver, veía una luz, pero oía la voz. Lo mismo que hablamos ahorita en el Evangelio. Dios te habla, pero hay que saber oír. En realidad lo que estoy oyendo es palabra de Dios o es palabra del enemigo de Dios. Este apóstol pensaba que oía a Dios y mataba a diestra y siniestra, cuando Dios nunca enseñó a matar. ¿Sí? Entonces, ¿a dónde lo mandó? Lo mandó al lugar de donde lo iban a estar esperando. Lo mandó a se llama Ananías. Ananías sí. Era un sacerdote judío ya convertido al cristianismo, y lo manda ahí. ¿Por qué? Porque es el sacerdote cristiano el que le va a abrir los ojos a esa persona. ¿Cómo se los abrió? Pues prácticamente al creer, ¿no? O sea, mandó a... Primeramente se atraviesa y es fe, ve allá. Y Jesús le dice a su apóstol, le dice, yo vi lo que decíamos hace días. Si tú estás estudiando la palabra de Dios, Dios todo lo ve. Él está aquí viendo. Él nos ve qué estamos haciendo. Mira qué horas son. Y Él está viendo ahorita. Que dediques el tiempo a Él. Y dice, he visto que este muchacho está en oración continua. Y va a ir contigo. Yo le puse en la mente que vaya contigo. Y va a ir contigo. Quiere decir que Dios te ve, Dios ve y Dios te habla. Y Dios te va a mandar a donde está tu camino correcto para tu salvación. Y cuando llegó ahí, dice que le impusieron la mano, lo bautizaron y le dieron de comer. 3 sacramentos. Sí, la Eucaristía, el bautismo y la confirmación. Lo que vas a recibir tú el día 21 de mayo, si Dios da licencia, es lo que la Iglesia enseña. Este es hecho de los apóstoles y lo ha enseñado por 2000 años. No lo debemos de cambiar. Es una enseñanza de Dios. Por eso enseñamos nosotros, ¿para qué? Para que la gente ya no sea engañada y venga y reciba el Espíritu Santo. ¿Por qué los judíos decían, yo no puedo comer esa carne? Porque no tenían el Espíritu Santo. ¿Por qué los hermanos protestantes no pueden ver a Cristo en el pan? Porque no tienen el Espíritu Santo. Para que seas cristiano, Cristo le impuso la mano a los apóstoles. Los apóstoles le impusieron la mano a los sucesores de ellos y ellos a los de ellos. Y así se van. Pregúntale a un pastor quién le impuso la mano a él. Ni él sabe quién se las impuso. A mí me dijo una persona, tocó la casualidad, que nos juntamos y ella es ella se cree cristiana, con la otra iglesia, y me dijo que me invitaba a su iglesia, ¿verdad? Pero yo le dije que yo estaba en mi congregación, en mi iglesia, y me dijo, oh sí, dijo, ¿eres católica? Le dije, sí. Me dijo, que Dios te perdone por el gran pecado que hiciste. Y le dije yo, pues Dios ya me perdonó, o sea, por eso vino al mundo a morir por nuestros pecados, a dejarnos su enseñanza, que ahora yo persigo esa enseñanza. Le dije, ya me perdonó. Y se me queda viendo, dijo, no, dijo, es que te estás dejando engañar.
Y le dije, no, quien se está engañando es usted, le dije, porque yo ya sé, tengo el conocimiento, le digo, que estoy en el lugar correcto, le dije. Y pues que Dios la perdone a usted, le dije yo, ¿no? Con amabilidad, y ella nada más se me quedó viendo y sonrió nada más y me dijo, que Dios te bendiga, dijo, y échale ganas, dije, donde quiera que sea, es un solo Dios. Y no me dijo más nada, pero sí al principio me dijo que Dios te perdone y que tenga misericordia de ti. Y pues mi contestación fue esa y se movió la señora de ahí, ya no seguimos. Y pues te digo que es importante siempre aprenderse las lecturas. Ya, porque una de las enseñanzas de ellos es que tú no vas a sufrir. Si tú tienes a Dios, no sufres. Tú gozas. No es así. Ahí mismo le dijo, prepáramelo, porque le voy a enseñar qué tanto tiene que sufrir por mí. En ninguna parte de la Biblia Cristo dice que vas a caminar en una alfombra de rosas. No, Señor. No caminó él, que fue él o el Hijo de Dios. Pienso que la mayor enseñanza es de que en la vida tenemos que sufrir. Vamos a sufrirlo, pues ahora sí que con las diversas personas, ¿verdad? Nosotros creyendo y predicando la palabra de Dios. O sea, vamos a sufrir de alguna manera, pero vamos a sufrir. Pero como nuestra fuerza y nuestra protección es la fe y que pues que tenemos el Espíritu Santo, o sea, es una... O sea, ¿qué más si tú tienes a Dios vivo en ti? Y es que es la enseñanza mayor. El sufrimiento es igual a poner en práctica lo que Dios te ha enseñado, a poner la confianza en Dios. Créelo, que sí hay sufrimiento, pero en el dolor hay un gozo. Los apóstoles se alegraban cuando eran torturados. ¿Por qué? Porque decían, bueno, lo hice por Dios. Cada sufrimiento que te venga en la vida, sea lo que sea, mínimo que sea, agradecerle a Dios. Señor mío, te lo ofrezco por los que no se han convertido, por los matrimonios que están pasando problemas, por los jóvenes que están en cualquier tipo de alcohol, droga o tentación del enemigo. Ofrece cualquier dolor, como cuando te quemaste haciendo tortillas. Señor, no te quejes, Señor, te ofrezco esta quemadura, ¿por qué? Por mis hijos, para que crezcan. Para que coman. Que la gracia del Padre, el amor del Hijo y el Espíritu Santo los acompañe mañana y siempre. El manto de la Santísima Virgen los cubra a ustedes, a sus esposas, esposos, padres, hermanos, amigos y familiares. Es Cristo mostrándote, ¿por qué me sigues a mí? ¿Por qué me persigues a mí? ¿Quién eres tú, Señor? Yo soy la Iglesia, yo soy Jesús, la Iglesia Católica. Y todo aquel que venga a mí y coma de mí, tendrá vida y vida en abundancia. Jesús no se cansa, está así, con los brazos abiertos, esperando a que vayas, para que recibas el gozo, la paz, la felicidad, el pedacito de cielo aquí en la tierra. Empecemos a cambiar nuestras actitudes, empecemos a creer. Y así como Pablo, vayamos a la presencia de los sacerdotes para que nos bauticen, para que nos confirmen, para que nos den de comer, para que nos den el Espíritu Santo. No esperes a que Jesús te tumbe de ese caballo. Ese caballo significa tu arrogancia, tu soberbia, tu vanidad. Para llegar a Jesús tienes que estar en el suelo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Oren y recen por nosotros, que nosotros haremos lo mismo por ustedes. Ayúdenos a crecer. Necesitamos evangelizar a más gente para que el día de mañana no le digan como a Mari, que Dios te perdone. Sí. Cuando los que deben pedir perdón son ellos mismos. Porque han cometido el adulterio, alejarse del esposo querido de Jesús nuestro Señor. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así sea. Amén.